Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una capacitación más aquí en Conta para Todos. Estamos en una semana, mes, año, todo caóticos y de por sí el SAT y estas temporadas son caóticas, pues creo que ahorita un poquitito más porque pues hay varios cambios, la página del SAT. Como bien sabemos, pues bueno, ya está el tema de las declaraciones anuales de personas morales, que es justamente el tema que vamos a ver el día de hoy. Pero bueno, ya habíamos dado una clase de declaración anual de personas morales, también gratuita, que se quedó en la página aquí de Contateca. No, perdónenme, no Contateca, ahorita les voy a platicar de qué es Contateca. Más bien se quedó aquí en la página de YouTube de Conta para Todos. Y pues bueno, el día de hoy tenemos prácticamente... O sea, bueno, sí, es como la continuación, pero no quisiera ponerlo tan la continuación porque sé que muchos de ustedes no se conectaron a esa clase porque son nuevas personas. Entonces voy a dar como un breve resumen de la clase pasada y voy a continuar con la clase del día de hoy. Ok, chicos, declaraciones anuales, personas morales, título segundo. ¿Qué tiene de complejidad la declaración anual de título segundo? A mí en lo personal, no sé ustedes, siempre se me ha hecho más complicada la declaración anual de personas morales que de personas físicas, porque las personas físicas como que nos lo ponen todo más sencillo. En las personas morales quieren ponernos lo sencillo, pero hay muchos indicadores, muchos factores, muchos papeles de trabajo que se tienen que llevar de forma manual, por decirlo de alguna manera, y el match para con la persona moral es diferente que el match para con la persona física en la página del SAT. Les traigo una presentación. Les voy a poner primero la que vimos la vez pasada. Les advierto que en esta me voy a ir relativamente rápido porque si me pongo a darles otra vez esta clase no vamos a poder avanzar con la siguiente, pero lo que sí les voy a dejar clarísimo es que esta presentación se las vamos a mandar al grupo de WhatsApp, en el cual si todavía no estás, no formas parte del grupo de WhatsApp, ahorita el equipo te va a dejar el enlace para que te unas al grupo porque en el grupo es donde vamos a mandar esta presentación, ¿vale? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Cristina Hernández, soy contadora y estamos igual de estresados con las declaraciones anuales en este año. Entonces quisiera compartir un poquito de nuestra experiencia en esta parte. Y pues bueno, vamos a empezar por lo primero. ¿Qué es lo que sucede en una declaración anual de personas morales en título segundo? Porque acuérdense que tenemos otro régimen que es simplificado de confianza y están las de título segundo. La declaración anual de personas morales en título segundo tiene una particularidad que nos viene a perjudicar o a beneficiar un montón dependiendo de cómo lo veamos. Sabemos que la declaración anual se presenta en base a un coeficiente de utilidad. Si no hay coeficiente de utilidad, no hay pago de impuestos en todo el año. Si es tu primer ejercicio, no tienes coeficiente, entonces por ende, pues no vas a pagar impuestos el año que viene. El que no pagues impuestos el año que viene no quiere decir que no los vayas a pagar el anual. Entonces, para los que hacen precierre fiscal, que el precierre se tiene que hacer el año pasado, o sea, a finales del 2024, pues van a tener la información muy a la mano y van a saber cómo revisar todo este tema y ya les va a hacer medio macho lo que vamos a declarar ahorita en marzo. Pero para los que no hicieron, están prácticamente a ciegas de lo que van a declarar. ¿Por qué les digo esto? Porque pasa muchísimo, y no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, que llegan a presentar la declaración anual de personas morales y hay impuestos altísimos o saldos a favor increíblemente grandes, dependiendo de, porque nunca hubo un control del cómo llevar a cabo este proceso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para que nosotros entendamos, los ingresos que declaramos durante el 2024 de la persona moral es lo único que vamos a poder declarar en la declaración que vamos a presentar ahorita en el mes de marzo, y si algún ingreso nos faltó, vamos a tener que meter complementarias de los pagos provisionales, porque el único ingreso o de los únicos ingresos que podemos meter nosotros en la declaración anual está el ajuste anual por inflación, algunos remanentes o dividendos de otras personas morales, algunos ajustes que vengan del extranjero, cosas que no sean como de la vida diaria de una empresa. Entonces hay muchas cosas que de repente si se te pasó a acumular, si se te pasó a cuadrar, lo que sea, pues vas a tener que meter complementarias si es que quieres tener la cantidad correcta. En estas láminas yo les pongo lo que son los ingresos, cuándo los tienes que declarar, porque acuérdense que una persona moral no declara cuando le pagan, declara cuando le pagan, le declara cuando sale la mercancía, cuando emite la factura, cuando le dan un anticipo, cuando quedó satisfecho el bien del acreedor, muchas cosas que no necesariamente tienen que ver con flujo. Por eso es que hay otros indicadores que se van actualizando. Entonces, aquí en estas, chicos, es prácticamente el detallado total
de lo que son ingresos para personas morales. Y prácticamente todos se declaran en pagos provisionales, a excepción de estos que están aquí que dice que no son un ingreso. ¿Qué no es un ingreso? Los aumentos de capital, el pago de pérdidas por accionistas, la revaluación de activos, que yo les explicaba que la revaluación de activos es, pues quiero saber cuánto vale financieramente mi empresa y resulta que a lo mejor yo tengo un terreno que lo compré en 5 millones y ahorita ya me lo están valuando en 10 millones, entonces quiere decir que mi terreno tiene una plusvalía de 5 millones. ¿Esa actualización me va a generar un impuesto a cargo? La respuesta es no, ¿sale? Y aquí viene el detallado. Hay otras cuentas que también no se consideran ingresos acumulables y aquí vienen cada uno. Les estoy explicando en qué consiste la presentación para que ustedes con calma puedan estudiarla, ¿sale? Las remesas, ingresos por dividendos y demás. Aquí viene el momento en el 17 en el cual se tiene que acumular, que como bien les estaba mencionando es si se expide el comprobante, cuando se entregue el bien o cuando se preste el servicio o cuando sea exigible total o parcialmente el precio de la contraprestación. En este punto, ¿a qué se refiere? Si una persona moral es una persona que renta inmuebles y es una SASB, va a tener que acumular el mes que está transcurriendo aunque la persona no lo haya pagado. Acuérdense que aquí estamos hablando de personas morales, ¿sale? Y estamos hablando de impuestos sobre la renta. Las personas físicas o el IVA tienen otro tratamiento distinto que es en base a flujos. O las recicos también en títulos, recicos para personas morales, perdón. Entonces aquí tenemos pues el momento en el cual se debe de acumular, ¿sale? SCs, ACs y recicos personas morales, su momento de acumulación va a ser a lo efectivamente pagado. Ahora, perdón, repetí la lámina, una disculpa. En tema de uso goce temporal, pues les comentaba que es cuando, o sea, se emite el comprobante o cuando se transcurra el mes de uso y que ya sea exigible la contraprestación. En el arrendamiento financiero, esto sí lo mencionamos aquí, porque el arrendamiento financiero es uno de los pocos regímenes de título segundo que van a tener un tratamiento fiscal distinto porque les permiten hacerlo. El deber ser es, yo emito la factura del activo y la factura es por 1 millón de pesos. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista que les acabo de decir hace un momento, que una persona moral acumula en base a cuando emite la factura, entonces en estricto sentido, la empresa de arrendamiento tendría que acumular el 1 millón de pesos en el momento que expidió la factura por el 1 millón de pesos. Pero luego hay otra parte en donde hay un contrato de renta por 4 años. Y la persona le está pagando una parte de renta mes a mes. Entonces, estas empresas tienen la opción de acumular el 100% de la emisión de la factura o las rentas que les vaya pagando la persona a la cual están rentando el bien, en este caso el automóvil. ¿De qué va a depender? De la empresa y lo que le convenga. ¿Puede optar por una o por otra? Sí. ¿Hay reglas? Por supuesto. La primera es que tiene que ser por el 100% de los contratos que tenga con sus clientes. Y la segunda es que si va a ser un cambio de forma de tributación, deben de haber pasado al menos 5 años desde que hizo el último cambio para que pueda cambiar. ¿Qué quiere decir? Que si una empresa decide acumular en base a la factura emitida, pues puede cambiar una vez, pero ya la siguiente vez que quiera cambiar tienen que pasar 5 años para cambiar ahora a parcialidades. O viceversa, si eligió pagar por las rentas que le da sus clientes y ya después quiere empezar a acumular en base a la factura completa, misma situación. ¿Sale? Entonces se puede cambiar, sí, pero está la regla de los 5 años, que es lo que la autoridad nos permite, ¿vale? Me estoy yendo quizá un poquito rápido, pero como les digo, me interesa que podamos revisar la otra parte de la presentación. Ahorita es como un avance relativamente rápido. ¿Qué pasa con las deudas no cubiertas? Las deudas no cubiertas tienen una peculiaridad en la cual nosotros vamos a estar revisando el cómo podemos hacerlas deducibles o acumularlas en su momento si me va a tocar, ¿sale? Acuérdense que si alguien a mí me notifica que soy un moroso y que no le pagué y que la otra persona va a aplicar un procedimiento de deducibilidad de cuentas incobrables, a mí me va a tocar acumularlas. ¿Cuándo las tengo que acumular? Pues en el momento que me notifican, ¿sale? En el mes en el que ocurra, no es en el año, no es en enero del mes siguiente, no es en el momento en el que ocurra, pues obviamente es como la causación del impuesto. ¿Por qué? Porque dejé de pagar, ¿vale? Otros ingresos, porque aquí está el detalle de los ingresos, pues son los determinados presuntivamente, ganancia por transmisión de bienes, mercancías que provengan de construcciones, instalaciones y demás, o sea, tema de mejoras.
que luego pensaríamos que en el tema de mejoras es hasta el anual, pero tampoco es hasta el anual. También se tiene que acumular. Por ejemplo, en el caso de mejoras es yo tengo un inmueble, me le construyeron 2 cuartos, lo estaba rentando, me le construyeron 2 cuartos, ya tengo más valor en ese inmueble porque la persona que me rentó me le construyó, se acabó su contrato, ya no se lo renové y se lo voy a rentar a otra persona. En ese momento yo tengo la obligación de acumularlo. Es un ingreso por adquisición de bienes. ¿Sale? Todo, chicos, todo esto que les estoy diciendo es en pagos provisionales. Si alguno de ustedes no acumuló esto en pagos provisionales, alerta número 1, sí o sí tienen que meter complementaria del mes en el que ocurrió el hecho, o mínimo, pues en diciembre. Esperar a que se actualice en la información de la declaración anual el ingreso para que puedan presentar un anual correctamente. Son muy pocas cosas que te deja sumar en la declaración anual como ingreso adicional, entonces casi la gran mayoría ya vienen condicionadas a que lo hayas declarado en pagos provisionales, ¿vale? Aquí hay otro tipo de detallado de ingresos. Todo esto es ingresos, que son, con diferentes situaciones. Cuando se van a acumular, pues bueno, ya lo platicamos en el momento en que se ocurra. Ahora, tema de ingresos, como les decía, pagos provisionales y pagos provisionales, no hay de otra. Pero las deducciones, amigos, las deducciones son ahorita. De enero al 31 de marzo, estamos volteando a ver las deducciones de una persona moral para efectos de impuestos sobre la renta. Entonces, si son contribuyentes que no generan IVA, o sea, que pueden ser o tasa cero o exentos de IVA, son a los que más problemas les pasa con el tema de las deducciones. ¿Por qué? Porque ni siquiera las necesitamos para el pago provisional mensual. Entonces, cuando volteamos a ver las deducciones, podemos llegar a tener problemas porque quizá no la registramos correctamente, no tenemos conciliado, o faltan algunos registros, o hay salidas del banco que no tienen comprobante. Hay un montón de cosas que pueden pasar cuando no estás volteando y monitoreando correctamente las deducciones mes a mes. Incluso yo les decía a los chicos de la clase que di hace rato, hasta la forma de contabilizarla nos va a derivar el que tengamos una mejor forma de presentar la declaración anual y que se nos haga más sencilla a que si nunca nos preocupamos por el tema del anual. Nosotros en el llenado de la declaración anual que vamos a dar la clase del día de mañana, pues les detallamos punto por punto y se van a dar cuenta que no es algo menor, pero cuando ya tú ves cómo es que tienes que contabilizar para que tu declaración anual te sea más sencilla, créeme lo que vas a decir, esto lo tuve que haber hecho desde un principio, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa con las deducciones? Pues las necesitamos para el cálculo de ISR. Entonces, hay que revisar que reúnan estos requisitos, ¿sale? En el 25 nos dicen cuáles deducciones vamos a poder aplicar, que son prácticamente estas que tenemos aquí. Y en el 27 nos dicen los requisitos de las deducciones. Acuérdense, esto es importante. 25, ¿cuáles son las deducciones? 27 requisitos. Y el 28, que no podemos hacer deducible aunque reúna requisitos, que son cosas muy distintas. Tema importante, el artículo 27 nos dice qué requisitos debe de tener. Aquí es donde nos habla de la famosa pago electrónico de gastos mayores a 2,000 pesos. También nos dice que el combustible, aunque sea menor a 2,000 pesos, se tiene que pagar por medios electrónicos. Los donativos, que es el único gasto que no va a ser estrictamente indispensable, solamente lo podemos hacer deducible por un 7% del ejercicio inmediato anterior en cuanto al tema de la utilidad. Si no tuve utilidad y di donativos, no son deducibles, aunque tenga el comprobante, aunque sea donataria autorizada, aunque tenga todo en orden. Entonces, esas cosas, chicos, es importante que lo revisen. Saquen un anexo de gastos, que el anexo de gastos es como el resumen de los gastos que hizo la empresa durante todo el año. Ese anexo les va a servir para que empiecen a revisar estos requisitos. Por ejemplo, si ven la cuenta de donativos, tienen que meterse y revisar la declaración anual del año pasado. Si no tuvieron utilidad, esa cuenta de donativos inmediatamente no deducibles, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, entonces nos van a empezar a tener errores en el proceso del cálculo. ¿Qué otra cosa? Pues bueno, tienen que estar debidamente registradas en contabilidad, cumplir con todas las reglas, que si hay un tema que causa impuesto al valor agregado, tiene que estar expreso y por separado. Aquí este punto es el que nos dice que debe de estar expreso y por separado en el tema de la declaración, de los FDIs de gastos que recibamos. En tema de créditos incobrables, yo les platicaba que sí hay forma de hacer deducible. Acuérdense que en la parte de ingresos, porque aquí esta presentación trae ingresos y gastos, ¿sale? ¿Y por qué estamos hablando de ingresos y gastos? Porque eso es la anual de una persona moral. Ingresos y gastos. ¿Por qué? Porque el procedimiento te dice a los ingresos nominales le vas a restar
las deducciones autorizadas, ingresos nominales más ajuste anual por inflación, le vas a restar las deducciones autorizadas y te va a dar la base para el cálculo del impuesto. Si es negativa, se considera pérdida. Si es positiva, le restas la PTU, le disminuyes las pérdidas de ejercicios anteriores y a lo que te resulta le aplicas la tarifa del 30. Entonces, si yo les digo eso, acabo la clase en 4 minutos. Entonces, no se trata de decirles el procedimiento para calcularlo, se trata de decirles las cosas que necesitamos contemplar al momento de estar nosotros realizando el cálculo de la declaración anual. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no sabía que los donativos deberían de tener una, derivan de un dato de un ejercicio anterior, que no es el único, porque aparte de verificar que ya hemos tenido utilidad, tenemos que ver que a donde dimos los donativos tenga un permiso de donataria autorizada vigente para el 2024. No ahorita en 2025. Si en 2025 esa donataria perdió la autorización, esa autorización, perdió la autorización, pero en 2024 la tenía vigente, mis facturas son deducibles, ¿sale? Pero si en 2024 el permiso estaba vencido y se lo dieron hasta el 2025, no me van a servir, aunque haya tenido utilidad un año anterior, aunque tenga las facturas y demás, ¿vale? Por eso les digo, es muy importante que todos los factores los tengamos muy presentes, ¿va? En el tema de la deducibilidad de cuentas incobrables, aquí hay un proceso. Cuando las cuentas incobrables son menores a aproximadamente, bueno, aquí tengo el número de UDIs. UDIs, ¿dónde dice? Aquí. Si no son mayores, pérdidas por costo fortuito. Ok, perdonen, no exceda de 30,000 unidades de inversión. La unidad de inversión es diferente a la UMA, ¿sale? Entonces, la unidad de inversión, si no excede de más de 30,000 unidades de inversión y no se cobraron en un plazo de un año contando a partir de que incurre en mora, ¿qué quiere decir? Que si yo le dije a un cliente que le iba a dar 60 días de crédito y a los 60 días no me pagó y después de un año de haberse cumplido esos 60 días ya le cobré, ya hice un montón de esfuerzos, ya lo amenacé, ya le dije que lo iba a demandar, ya un montón de cosas y siguió aún sin pagarme, entonces yo tengo que notificarle, tengo que obviamente ver también una afectación directa en buró y tengo que avisarle que voy a deducir el gasto, en mis gastos deducibles, la cantidad que no me pagó. Entonces, una vez que yo le notifico por escrito, puedo hacer deducible ese gasto, pero tiene que ser por cantidades menores a las 30,000 unidades de inversión. Cuando las cantidades son mayores a las 30,000 unidades de inversión, ya no es tan sencillo. Aparte de que tengo que informarlo en febrero, las deducciones que apliqué, el dato que apliqué en el momento que yo lo puse, voy a tener que iniciar un proceso legal. Tengo que presentar una demanda, tengo que esperarme a que se conteste la demanda, tengo que esperarme a que dicten sentencia, a que se ejecute la sentencia, a que si ya fueron, lo embargaron, lo visitaron, exploraron sus cuentas de banco, todo, y no tenemos absolutamente nada, ninguna posibilidad de cobrarle, aún que el juez haya dicho, págale porque le debes, entonces en ese momento ya puedo hacer deducible ese gasto, pero hasta que la sentencia sea favorable. Esta fue una modificación que hubo, si no me equivoco, fue en 2022, fue antes, fue como en el 2020, más o menos, pero bueno, fue una modificación que hubo en la cual pues ya nos condicionaban un poquito más el proceso de la deducibilidad por cuentas incobrables, ¿vale? Pero existe y se tiene que enterar a más tardar el 15 de febrero de cada año, ¿va? Estas pues son otras partes de deducibilidad. Aquí tiene como toda la reglamentación de lo que se va a hacer deducible. Vamos a compartirles la siguiente presentación, que es la continuación de esta presentación que tenemos ahorita activa. Y esta presentación es esta es la 1, necesito la 2. ¿Dónde está la 2? Acá está la 2. Y la 2 la tengo justamente en la parte que nos quedamos, porque esta clase, chicos, fue la que les digo que di hace ratito. Por eso, si de repente me escuchan un poquito afónica, pues es porque tengo hablando desde las 4 de la tarde. Entonces, ok, chicos. Una vez que entendemos el proceso de ingresos, claro que sí, Nayeli, las preguntas que gustes. Una vez que entendemos el proceso de ingresos y deducciones de una persona moral, entonces ahora sí tenemos que pasar a la siguiente parte, que es el tema de las inversiones, que también es una deducción,
pero no viene como tal como compra. Porque es importante que lo entendamos como, o sea, como una cosa adicional, porque tiene un proceso distinto de cálculo. Ingresos y deducciones es, pues, el monto antes de IVA y lo hago deducible y se gasta y del ingreso le resto directamente el total, pero las inversiones no, las inversiones tienen reglas específicas. Y como en una persona moral no volteamos a ver en todo el año la depreciación, porque la depreciación pues solo nos sirve para ISR, entonces solo lo vemos hasta el anual, a veces hacemos concha y ni siquiera corremos las depreciaciones de forma mensual, entonces por eso lo tenemos que revisar. Lidia nos hace una pregunta, dice, si soy persona moral y es mi segundo año, que no he podido facturar ingresos y sigo sin coeficiente de utilidad, ¿qué pasa? ¿Sigo sin declarar ISR? No, Lidia, si tú este es tu segundo ejercicio, vas a presentar tu declaración en ceros. No hay ingresos, no hay gastos, ceros, coeficiente cero, pero es muy diferente a que no declares ISR. Tenemos en Contateca un diplomado que se llama, que es de impuestos sobre la renta de personas morales. Y allí les hablamos de los pagos provisionales de personas morales. Esto es distinto. Ahorita estamos viendo ingresos y deducciones porque ya estamos en la anual. En pagos provisionales solamente vemos la declaración del mes. Entonces, una persona moral de reciente creación, el primer año no declara ISR, pero el segundo año, que es ahorita, por ejemplo, 2024, su primer declaración de ISR provisional es trimestral. Declara de enero a marzo y es la primera declaración. A partir de marzo, ya abril, mayo, junio, julio son mensuales. Y si no tienes ingresos es 0, 0, 0, 0, 0. Y tu coeficiente quizá vaya a seguir siendo 0, tu base es 0. Entonces, tienes que declarar ya mensualmente impuestos sobre la renta y si eres contribuyente de IVA, pues bueno, declararías la parte del IVA también. Nayeli nos dice, un cliente me pide que le refacture unas facturas pendientes de pago de noviembre y diciembre. ¿Puedo cancelarlas? Ese cliente que te pide que le refactures facturas de noviembre y diciembre, si tú eres una persona moral de título segundo, no le afectaría a él en prácticamente mucho que te las refacturara. Sí podrías hacerlo como sustitución de CFDI previos y dependiendo si se llevó a cabo la operación, entonces desde mi punto de vista la cancelación sería por errores en la emisión o algo por el estilo, pero tú tendrías que acumular el ingreso en el 2024. Si alguien opina diferente, con todo el gusto del mundo pónganlo, porque a veces estas cosas son como de la interpretación y el criterio del contador y está interesante revisar quizá otro punto de vista. María Eugenia nos dice, no he facturado ingresos, pero sí he tenido algunos gastos, los cuales sí he facturado. Dichos gastos ascienden como a 15,000 pesos. ¿Tu declaración es en ceros? No, María. Si tú has tenido gastos, perfectamente te aplica lo que acabo de ver ahorita en la lámina, en la presentación pasada. Ingresos, 0. Gastos, 15,000. Pérdida, 15,000. Bueno, sí, se considera pérdida. Es mi segundo año de operaciones. Sí, María Eugenia, exactamente así vas a tener que declarar. Provisionales, el año pasado no, este año cerrando el mes de marzo vas a tener que declarar trimestralmente, que es el 17 de abril, declaras tu declaración de enero, febrero y marzo como trimestral y a partir de allí mensualmente, ¿sale? Ani nos pregunta, con respecto a la deuda, ¿se debe considerar el ingreso por cuestiones económicas, se dejó de pagar un crédito? Y la contraparte nos avisó que ellos la considerarían deducible el crédito. Es correcto, Ani, tú tienes el ejemplo perfecto de una situación de deuda incobrable. Tú vas a tener que acumular ese ingreso porque la otra parte la va a ser deducible. Soy persona moral, me están requiriendo las declaraciones del primer año, sin embargo la plataforma no me da opción. ¿Qué me recomiendas, Nancy? Si eres persona moral y te están requiriendo las declaraciones provisionales del primer año de impuestos sobre la renta, puedes mandar una aclaración con la fundamentación del artículo que no me acuerdo cuál es, pero creo que es el 14. A ver si alguien se acuerda, el que fundamenta los pagos provisionales que se tienen que hacer a partir del segundo año porque no te aplica. Por eso la plataforma no te da opción. Si es tu primer año, no puedes declarar ISR. Ni te deja el sistema, ni es obligación, ni nada. Entonces ahí es cuestión de aclarar. ¿Por qué trimestral? Porque hasta que declaras, tienes el coeficiente.
y hasta que tienes coeficiente puedes declarar. Entonces, por eso la primer declaración del segundo ejercicio de una persona moral es trimestral. Está también fundamentado, pero como esta clase no es de pagos provisionales, por eso no traigo tan fresco el fundamento, pero seguramente alguno de ustedes lo va a traer por allí fresco. Si alguien lo tiene, con todo el gusto del mundo, me encantaría verlo allí, nada más para no dejar con la duda a nuestro compañero Rogelio. Tengo 4 años sin declarar, pero casi no facturo. ¿Qué puedo hacer? Declara. Hay que actualizarnos. Es importantísimo. Es importante que se declare. Si presentas declaraciones en ceros, mi anual es igual todo en ceros. Sí, Daniela, a excepción que tengas el caso de nuestra compañera María, que es que gastaste y tienes facturas en gasto, entonces tienes una pérdida. No desprecien las pérdidas, por más chiquitas que sean, cuando la empresa empieza a tener operaciones seguramente les va a servir. Soy persona moral, no tengo ingresos, pero sí egresos, se trata de un sindicato, aún así se declara. Sí, Adriana, los gastos, las cuotas sindicales son deducibles y te generan pérdida, pero sí tuve ingresos facturados. Si tienes ingresos, hay que declararlos. Una pregunta, hoy me llegó un comunicado del SAT que hay diferencias entre lo facturado y declarado de mi anual del 2020 y 2021. ¿Qué debo de hacer? Norma, sin ninguna duda, contestar, aclarar y revisar por qué hay diferencias, porque el siguiente paso, si no atiendes esas invitaciones, es bloqueo de sellos. Y el bloqueo de sellos ya es un tema un poco más complicado, entonces hay que atender esa diferencia. Muchísimas gracias, César. Es el artículo 14. Gracias, César. Entonces se presenta trimestral cuando es el caso que sí se inicia actividad en el ejercicio 2024, ahora en 2025 sería trimestral. Es correcto, Laura. Si tú constituiste la empresa en 2024, aunque no haya tenido operaciones, o sea, ¿qué quiere decir esto? La constituiste, la inscribiste en el SAT, pero nunca facturaste nada. 2024 fue tu primer ejercicio fiscal, aunque sea en ceros, es tu primer ejercicio. No declaras ISR el primer ejercicio. A partir del segundo ejercicio, que sería 2025, aunque sigas sin ingresos, ya tienes la obligación de presentar declaración trimestral. De hecho, si checan en la CIF, en la cédula fiscal de la empresa, les aparece declaración trimestral de impuesto sobre la renta, la fecha de vencimiento y ya después impuesto sobre la renta mensual de persona moral. ¿Sale? Entonces ahí está el tema. Y ya nuestro compañero César nos hizo el favor de poner aquí que es el artículo 14. Ok, chicos, entonces, ¿de qué se trata el tema de las inversiones? Esta presentación, porque también se las vamos a mandar, por eso les digo, es importantísimo que estén en el grupo de WhatsApp, porque se las vamos a mandar para que ustedes las puedan analizar con calma. El tema de la inversión es prácticamente lo que pierde valor muy lentamente. Ejemplo, un equipo de cómputo que puede costar entre 10, 20 mil, hay computadoras que cuestan muchísimo más, pero una computadora que es de uso interno de la empresa va a tener un periodo de vida, pues el equipo tecnológico le dan 30%, o sea, aproximadamente 3 años de vida. ¿Por qué? Porque luego se tiene que renovar. Entonces, como lo vas a usar por un periodo determinado, va a perder valor parcialmente. No es como un gasto. Por ejemplo, el gasto de la luz. La luz la pagas un mes y el siguiente mes la tienes que volver a pagar. Una computadora no, una computadora la vas a usar incluso hasta más años de lo que nos está dando el tema de la depreciación. Por eso se parcializa la deducción. Hay reglas, obviamente, aquí es donde nos habla de los topes, por ejemplo, de los autos de los 250 mil pesos para vehículos eléctricos o 175 para vehículos de combustible, entre otras situaciones. Entonces es muy importante que tengamos diferencia siempre entre un activo fijo y entre un gasto. En esta presentación yo les doy todas las herramientas que tenemos para que podamos identificar activos fijos, cargos diferidos, gastos diferidos. También tenemos qué se considera monto original de la inversión, que aquí en el monto original de la inversión vamos a aprender algo muy interesante. El monto original de la inversión en el artículo 31 nos dice qué se considera monto original de la inversión. Siempre les pongo el ejemplo de una máquina de importación, ¿sale? Una máquina alemana que van a traer a México para producción en serie de botellas. La máquina cuesta 5 millones de pesos, obviamente está en euros, pues luego la convierten a dólares y luego ya la convierten en pesos, pero bueno, viene por medio de aduana con un pedimento de importación en donde en ese pedimento hay valor de la mercancía
Y luego hay otras cosas que si a ustedes les ha tocado ver pedimentos, vienen aranceles, impuestos, maniobras, etc. Y viene el IVA, porque cuando tú compras del extranjero, pagas un IVA directamente en aduana. El IVA es lo único que no se va a considerar parte del monto original de la inversión, ¿sale? Pero que sí, todo lo demás. Oye, tuve que pagar flete para que me la trajeran a la empresa. Le compré un seguro porque es una máquina de 4 millones, o sea, no la podía traer así por la vida. Tuve que pagar seguridad, tuve que pagar para que me la instalaran, tuve que hacer una infraestructura, tuve que capacitar, tuve que hacer un montón de cosas para que esa máquina el día de hoy me esté produciendo 1000 botellas por minuto, ¿sale? Todo lo que tú tuviste que hacer forma parte del monto original. Vamos a suponer que la máquina costó 4, pero toda la implementación fueron 2 millones. Entonces, en realidad, lo que me costó esa máquina fueron 6. Y 6 millones voy a depreciar a 10 años. Entonces, es muy importante que sepamos esto porque ya nos ha tocado que hay revisiones en las cuales todo el proceso que es adicional, o sea, hace los 2 millones, lo quieren mandar al gasto. Pero no. ¿Por qué les digo gasto? Porque acuérdense, ya vimos en la presentación pasada, ingresos, deducciones, que son los gastos autorizados, me da una base negativa. La inversión no. Si yo tengo ingresos por 5 millones, gastos por 4 millones, tengo una base positiva de 1 millón. Pero hay que imaginar que esos 4 millones, aparte hay una inversión de 6 millones que yo compré esa máquina, toda la implementación y demás. Si yo hiciera deducible esos 6 millones, tuviera una pérdida de 5 millones. ¿Sale? Cuando realmente no, porque de esos 6 millones yo únicamente voy a poder hacer deducible el 10% el primer año. Y eso sí fue todo el año completo. El 10% de los 6 millones, que son 600,000 pesos, esos 600,000 pesos voy a hacer deducible. Entonces, si yo tenía 5 millones, gasté 4, tenía una base positiva de 1 millón, pero tengo depreciaciones por 600,000, entonces tengo una base positiva de solo 400,000 pesos. A lo mejor ahorita como se lo estoy explicando, quizá pueda ser un poquito difícil de que hagamos el match, pero sí impacta muchísimo la inversión porque se deprecia al gasto directo. Entonces, claro que la autoridad te va a cuestionar si no le das el tratamiento adecuado. ¿Puedo utilizar porcentajes menores a los que marca la ley? Sí. ¿Puedo cambiar esa opción si quiero? Sí, una vez. ¿Después puedo cambiarla otra vez? Sí, pero después de 5 años. ¿Sale? Entonces, para que sepamos que sí hay personas que dicen, oye, pues yo en lugar del 10 quiero deducir el 5, ¿se puede? Sí, sí se puede. ¿Es legal? Sí es legal. ¿Me conviene? Pues no, porque pagarías más impuestos, pero quizá por estrategia puede ser que quieras deducir menos, no sabemos. Cada caso es diferente, pero sí da la opción la ley. ¿Sale? Ok, ¿qué pasa si a mí se me olvidó hacer deducible la depreciación de un automóvil 2 años? Compré el coche en 2024 y era en agosto el inicio de la depreciación y no la empecé. ¿La puedo empezar ahorita? La respuesta es un sí total. ¿Qué sucede con lo que no deprecié el año pasado? Nada, porque la ley te permite hacer 2 tipos de inicio de depreciación. La primera es en el momento que compras y empiezas a utilizar el bien, y la segunda es en el primer mes del ejercicio inmediato siguiente, que en este caso sería 2025. Oye, Cristi, pero el coche lo compré en 2023, en agosto del 2023. Se me fue la onda porque cambié de contador, no le avisé, pero en 2023 no lo deprecié. 2024 pues, se me olvidó también. ¿Lo puedo empezar a depreciar en 2025? La respuesta es sí, sí puedes, pero lo que pudiste haber depreciado en 2024 vas a perder el derecho a hacer esa depreciación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a tener que meter complementaria del 2024 para hacer deducible lo del 2024 y luego ya en 25 le das el correcto uso a la depreciación siguiente. ¿Va? Esto es súper importante. Por eso les digo que inversiones tiene un tratamiento diferente. Una pregunta. Es la primera vez que envío una declaración anual. ¿Qué cuentas son las que tendría que saldar antes de empezar a trabajar mi papel de trabajo? Graciela, tu pregunta es muy importante y creo que muchos de nosotros vamos a coincidir. Para poder hacer tu declaración anual, yo lo primerito que haría sería depurar mi balanza de comprobación. Checar clientes, proveedores, que sean saldos reales, revisar que mis gastos estén capturados correctamente, que mis conciliaciones estén bien hechas, checa acreedores, deudores, anticipo de clientes. Es súper importante también que los anticipos de clientes estén debidamente cancelados cuando ya se emitió la factura, porque si no duplicamos ingresos. Y después de que tengas tu balanza bien bonita, lo siguiente es corre tus depreciaciones para que tengas el registro contable de las depreciaciones. Después nos vamos a gastos y de hecho, miren, les voy a compartir justamente el papel de trabajo que estamos revisando en la clase que les digo que vamos a concluir el día de mañana, que es este que tenemos aquí.
Miren, y justamente es lo que estamos haciendo nosotros. Este lo tengo incluso hasta aquí abierto porque fue la clase que vimos hace rato. Por tiempos a mí me encantaría poder terminar como toda la presentación, pero a veces no se alcanza. Más sin embargo, en las clases de Contateca, que son a donde les vamos a invitar en un ratito más, pues por supuesto que vamos a poder tener como esa apertura a tener la información. Entonces, miren, este papel de trabajo que tenemos aquí es el que nosotros utilizamos. Estos que están aquí como coloreados son los papeles que nosotros vimos hace un ratito. ¿Por cuál papel empezamos? Justamente por el de activos fijos. Obviamente, para el punto de abrir los papeles de trabajo, como te decía, ya empezamos a depurar la balanza de comprobación, concluimos con la depuración, empezamos con el papel de trabajo de activos fijos. Después de activos fijos, nos vamos al papel de trabajo de gastos, que el tema de los gastos era lo que yo les decía. Los gastos tenemos que hacerlos lo más posible, porque este listado que está aquí, chicos, es el listado que tenemos nosotros que capturar en la declaración del SAT, que también lo vamos a ver, mañana vamos a ver la captura de la declaración. Entonces, una vez teniendo esto listo, lo demás es relativamente más sencillo. Te vas a sueldos y salarios, y si tienes sueldos y salarios, aquí tienes que registrar los totales que también te va a pedir que cuadres contra lo que está llenado en el llenado de la declaración. Después de aquí, bueno, aquí nosotros también les anexamos los INPCs porque lo vamos a necesitar para muchos procedimientos. Después nos vamos al famoso ajuste anual por inflación, que puede ser o acumulable o deducibles, y hay reglas obviamente para hacer la aplicación. Y aquí nos quedamos. Este fue el que vimos. Como les digo, esto es para que podamos tener las bases y sepamos cómo se presenta una declaración desde la parte teórica hasta la parte práctica, elaboración de papel de trabajo, llenado en la página del SAT, que sepamos que está correctamente alimentada la plataforma y hasta que le demos enviar. Entonces, eso es lo que vamos a concluir el día de mañana. ¿Sale? Aquí tenemos el papel de trabajo de ISR, que es donde está la determinación del impuesto. También les vamos a enseñar cómo actualizar las pérdidas fiscales. Vamos a ver la cuenta de utilidad, perdón, la cuenta de capital contable. Vamos a ver la cuenta de CUFIN y pues bueno, acá tenemos los estados financieros de la empresa. Si se fijan, es una empresa en donde obviamente borramos nombres, pero es una empresa real que está ahorita presentando su anual y que de hecho la vamos a presentar para concluir este curso. El papel de trabajo, como les digo, la intención es justamente esta, que ustedes sepan hacer el proceso de una declaración como nosotros lo haríamos en el despacho. Si es tu primera vez, te aseguro que te va a hacer todo el sentido del mundo todo esto que estamos haciendo y sobre todo el que ya cuando tengas la información vas a poder llenarla algo, ¿sale? Entonces, chicos, pues de mi parte, por hoy es todo. Les agradezco muchísimo el haber estado aquí con nosotros. Yo sé que hay dudas todavía y esas dudas se las voy a estar resolviendo conforme vayamos avanzando en el contenido de las redes. Después de que nosotros hacemos el tema de la actualización de los activos, nos vamos aquí a impuestos sobre la renta. Acuérdense que en la clase vimos ingresos, vimos gastos y luego acá le llamamos la famosa conciliación contable fiscal, que es esto que está acá de este lado, donde sacamos las diferencias. Y aquí tenemos la famosa base, el coeficiente, si se saca, de qué manera lo vamos a sacar. Aquí en este caso esta empresa acreditó pérdidas, pero determina un coeficiente, si te fijas, a pesar de que traes pérdidas, determinas un coeficiente. Entonces, pues son indicadores que se sacan en la declaración anual y que con estas clases vamos a poder saber cómo se concluye un proceso de declaración anual. Les mando un abrazo gigantesco, gracias infinitas por haberse conectado con nosotros. Cuídense mucho, que pasen muy bonita noche y nos quedamos aquí resolviendo todavía algunas dudas, ¿vale? Nos vemos, hasta luego. Gracias.